Mi nombre es Alex, y a los 35 años nunca imaginé que terminaría como el marginado de la familia. Al crecer, mis padres y yo parecíamos tener un vínculo fuerte, o al menos esa era la ilusión que mantenía. Cuando llegó la celebración de su 35 aniversario, aparecí llevando un regalo costoso y un alma rebosante de calidez. Pero en lugar de un lugar en el área principal de la reunión, mi madre me guió hacia el sótano. Cuando pregunté la razón, ofreció una sonrisa forzada y dijo: «Es simplemente para parientes lejanos». Miré la escena y observé a todos los demás relajándose cómodamente en el nivel superior. Incluso mi primo Mark, quien les había tomado dinero de manera deshonesta, ocupaba una posición de prestigio. Así que recogí mi regalo, giré y comenté: «Extiende esa noción». Mi padre me persiguió a la vista de toda la asamblea. Antes de continuar con mi narrativa, comparte en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Si este conflicto familiar te resuena de inmediato, por favor presiona el botón de like y suscríbete para recibir más relatos sobre afirmar tu valor. Créeme, los eventos que siguieron alteraron toda mi perspectiva sobre los parientes. Nací y crecí en los suburbios de Nueva Jersey, el hijo menor de Robert y Susan Thompson. Mis recuerdos juveniles con ellos son una mezcla de momentos afectuosos e insidiosas decepciones. Papá trabajaba como abogado corporativo, mientras mamá dirigía una próspera empresa de boutique de moda. Nos proporcionaron generosamente en términos materiales, pero siempre hubo un vacío emocional, especialmente dirigido hacia mí. Los indicios de favoritismo fueron sutiles al principio. Mi hermano Ethan, muchos años mayor que yo, era colmado de elogios extravagantes por logros ordinarios, mientras que mis éxitos a menudo eran recibidos con un gesto básico o un distraído. Eso está bien, Alex. Mis primos de la línea de mi padre, especialmente Mark y Lisa, eran tratados como dignatarios en las reuniones familiares a pesar de su conducta y éxitos poco destacables. Me sumergí en los estudios y actividades extracurriculares, aspirando a finalmente asegurar esa expresión de admiración que anhelaba tan intensamente. Notas perfectas, presidente del club de ajedrez, incluso ganador distrital en atletismo en mi último año de secundaria. Cada logro se notaba con aprobación moderada, pero nunca con el fervor mostrado por la admisión de Ethan en la posgrado o el puesto de ventas de Mark, después de que abandonara la formación profesional. Cuando fui admitido en Stanford con una beca basada en méritos, mis padres asistieron al evento pero se fueron temprano para atender la exposición de fotografía de Ethan en un lugar local. Intenté no dejar que me hiriera, convenciéndome de que como el hermano menor, siempre estaría parcialmente eclipsado por su prominencia. Además, me iba de la casa, preparado para construir mi propia existencia donde pudiera establecer el éxito según mis criterios. La educación superior proporcionó separación, pero seguí esforzándome por permanecer conectado. Conversaciones telefónicas semanales a casa, viajes durante festividades importantes, incluso sorprendiéndolos para su 28 aniversario, con un corto viaje a los Hamptons, que había ahorrado durante varios meses para financiar. Ese viaje permanece prominente en mi recuerdo porque por una sola vez sentí auténticamente valorado por ellos. Mamá y yo tuvimos una conversación sincera a lo largo de la costa sobre mis intenciones futuras, y papá genuinamente absorbió mis ideas sin inmediatamente justaponerlas a las elecciones de Ethan. Después de completar con distinción en ingeniería biotecnológica, me enlisté en una empresa emergente de tecnología médica en Seattle. La compensación era razonable, pero las perspectivas de acciones eran enormes, y estaba entusiasmado con el empeño. Mis padres parecían contentos, aunque regularmente referenciaban cuán confiable era el puesto de Ethan en finanzas en una gran institución financiera, en contraste. Sin embargo, esos periodos fueron positivos. Viajaba a casa cada 2 meses, llamaba cada semana
y sinceramente pensaba que estaba desarrollando una conexión madura más equilibrada con mis padres. Luego llegó el obstáculo que finalmente resultaría en el incidente del sótano. 4 años antes, nuestra empresa enfrentó una competencia inesperada de una gran corporación farmacéutica que básicamente duplicó nuestra innovación y redujo nuestros precios. En 6 meses estábamos tambaleando. En 1 año estábamos terminados. Las acciones en las que había dependido se volvieron sin valor y de repente estaba sin empleo en una ciudad costosa, con reservas menguantes. Acepté asignaciones temporales para mantenerme solvente, mientras creaba mi propio programa de manera independiente. Un artículo en el que realmente creía. Los ingresos eran erráticos y considerablemente más bajos que mi salario anterior. Pero estaba sobreviviendo y construyendo algo de lo que estaba orgulloso. Sin embargo, oculté las dificultades económicas de mis parientes, parcialmente por orgullo propio, y parcialmente porque entendía que la comparación con el avance de Ethan y su nueva residencia sería inevitable. A lo largo de esta fase demandante, el 35 aniversario de mis padres se acercaba. A pesar de nuestra asociación algo tensa y mis finanzas limitadas, estaba resuelto a aparecer con un toque significativo y un ánimo optimista. Dediqué semanas a buscar el obsequio ideal, finalmente eligiendo un reloj antiguo que se parecía a uno que mi madre había perdido hace años. Equivalía a casi 3 meses de alquiler, agotando mi reserva de contingencia, pero me convencí de que valía la pena presenciar una gratitud auténtica en su mirada. El viaje desde Seattle a su residencia suburbana en Nueva Jersey, ese viernes, estuvo lleno de expectativa ansiosa. Practiqué diálogos en mi mente, planeando cómo minimizar mi cambio profesional si se preguntaba directamente. El contenedor del reloj empaquetado descansaba en mi asiento de compañero, significando mucho más que su valor financiero. Era mi gesto de paz, mi intento por armonía y reconocimiento después de meses de interacción restringida debido a mis circunstancias laborales. Cuando llegué al conocido camino de entrada, adornado con carteles de aniversario y globos, inhalé profundamente. No tenía idea de que esa noche surgiría como un momento pivotal en mi asociación con mis parientes, aunque no de la manera que había anticipado. La primera señal de que algo estaba mal ocurrió cuando observé al asistente de estacionamiento en la entrada. Mis padres nunca habían empleado asistentes antes, ni siquiera para la fiesta de promoción de Ethan el año anterior. Un joven caballero en atuendo pulcro se acercó a mi Toyota Camry de 9 años, con la misma sonrisa ensayada que probablemente otorgaba a los Audis y Lexuses estacionados cerca. «Bienvenido al evento de aniversario Thompson, señor», dijo, entregándome un vale. Experimenté un leve pinchazo de humillación mientras se posicionaba en mi vehículo, con su exterior desgastado y portavasos manchados de bebidas. Procediendo por el camino de ladrillos hacia la entrada principal, observé cuán lujosamente había sido decorada la residencia. Flores lavanda y lazos dorados adornaban el portal y a través de los paneles de vidrio podía observar lo que parecía un modesto equipo de personal de servicio, navegando eficientemente a través de la vivienda de nuestros parientes. Esto era evidentemente un evento mucho más grande que la reunión íntima de parientes que había imaginado. La entrada principal estaba abierta, y entré al pasillo donde una joven con un dispositivo digital me saludó. «¿Nombre, por favor?», preguntó profesionalmente. «Alex Thompson», respondí, perplejo sobre por qué necesitaba registrarme en la casa de mis propios padres. «Soy el hijo de Robert y Susan». Su mirada brilló con identificación mientras verificaba algo en su dispositivo. «Sí, señor Thompson. Por favor, proceda adentro». La sala familiar había sido alterada. Nuestros muebles funcionales familiares habían sido sustituidos por artículos sofisticados alquilados. Un conjunto de jazz tocaba suavemente en la esquina. Al menos 60 personas socializaban en la planta baja, muchas de las cuales identifiqué como amigos de mis padres,
contactos profesionales y parientes distantes. Vi a mi padre al otro lado del área, elegante en un traje azul marino, riendo con su hermano. Cuando me notó, su sonrisa vaciló brevemente antes de recuperar su luminosidad. Se disculpó y avanzó hacia mí. «Alex, has llegado», comentó, dándome un rápido abrazo que parecía más rutinario que afectuoso. «Te ves elegante». Su mirada se detuvo brevemente en mi chaqueta, que, aunque limpia y planchada, obviamente no era tan lujosa como lo que llevaban los otros invitados masculinos. «Gracias, papá. Felicitaciones por el hito. El arreglo se ve increíble», expresé genuinamente. «Sí, bueno, decidimos hacer algo extraordinario por 35 años. Las asociadas de tu madre ayudaron a organizar todo». Miró más allá de mi hombro, evidentemente distraída. «Oh, debo verificar algo con el personal de servicio». «Oh, volveré contigo». Antes de que pudiera responder, se había ido, interceptada por un grupo de damas que identifiqué como sus compañeras del círculo de moda. «Oh, nos veremos apropiadamente después. Disfruta la celebración». Después de varios minutos, ella tocó mi hombro y dijo, «Nos veremos apropiadamente después. Disfruta la celebración». Mientras me apartaba, noté a mi primo Mark llegando con su esposa. Mark, quien había apropiado los ahorros de mi abuelo durante una Pascua familiar 6 años antes. La malversación había sido descubierta, y aunque inicialmente la negó, finalmente fue atrapado intentando liquidar los fondos digitalmente. Mis padres habían quedado destrozados, especialmente mi madre, que había planeado legar los diamantes de su madre a Ethan. Sin embargo, de alguna manera, después de un arrepentimiento lloroso y afirmaciones de obligaciones de deuda, Mark había sido perdonado. Ahora aquí estaba, siendo cálidamente abrazado por mi madre, quien se separó de su importante conversación social para saludarlo. Rieron juntos como viejos amigos, y observé cómo mi madre personalmente presentaba a Mark a las mismas mujeres a las que apenas me había presentado momentos antes. Mi hermano Ethan apareció a mi lado, refinado en un traje a medida. «Así que decidiste venir», comentó sorbiendo vino. «No estaba seguro de que lo harías, considerando todo». «¿Por qué me saltaría el hito de mamá y papá?», pregunté. Él levantó una ceja. «Bueno, dado lo ocupado que has estado recientemente, papá menciona que apenas llamas más». Su entonación llevaba la sutil crítica a la que me había acostumbrado. «¿Cómo va la creación del programa? ¿Encontraste algún patrocinador aún?» «Está avanzando», dije vagamente, no deseando admitir que había sido rechazado por 15 grupos de inversión en el mes anterior. Respondió, su expresión aclarando que interpretaba mi respuesta como fracaso. «Bueno, no todos pueden manejar el reino comercial. Oh, debo notar que los asientos para la cena son algo intrincados esta noche. Papá ha estado ansioso por ello toda la semana». Como si estuviera cronometrado perfectamente, escuché a mi padre conversando urgentemente con un supervisor de servicio cerca del área de comedor. «Necesitamos garantizar que el área principal sea impecable. Los asientos del sótano son solo para el grupo periférico. No se requiere nada elaborado allí abajo». Una sensación incómoda se alojó en mi abdomen mientras observaba al personal asintiendo y dividiendo tarjetas de colocación en 2 pilas separadas. «¿Qué quiere decir con asientos en el sótano?», pregunté a Ethan. Mi hermano de repente se volvió altamente absorto en su copa de vino. «Sabes lo confinado que es el área de comedor, y papá invitó a numerosas personas importantes, colaboradores profesionales de mamá, clientes potenciales para su negocio de boutique, los conocidos del club de yates». Se desvaneció. «Así que algunas personas están cenando en el sótano», aclaré. El contenedor del reloj sustancial ahora sintiéndose como una piedra en mis palmas. «Está climatizado», sugirió débilmente.
y lo han arreglado agradablemente. Es principalmente para conocidos informales, algunos parientes lejanos, personas que no objetarían. Antes de que pudiera responder, la voz de mi padre resonó declarando que la cena sería servida en 20 minutos. Los invitados comenzaron a examinar el diagrama de asiento sofisticado mostrado en un soporte cerca del área de comedor. Me acerqué a él, buscando mi nombre, pero no pude encontrarlo entre las tarjetas inscritas. Recuerdos de reuniones familiares previas surgieron en mi mente. Cenas de Pascua donde todos nos apretujábamos alrededor de una sola mesa. Mañanas de cumpleaños abriendo regalos juntos. Incluso cenas informales de viernes que mis padres insistían en que participáramos cuando estaba en la zona. ¿Había cambiado algo esencial sin mi conocimiento? Me quedé allí, creciendo más incómodo, mientras los invitados descubrían sus designaciones y procedían hacia el área de comedor exquisitamente adornada. El obsequio en mis manos, elegido con tanta atención y a tal costo personal, de repente parecía insuficiente e ingenuo. Mientras la asamblea disminuía, mi padre se acercó a mí con una sonrisa radiante que no llegaba completamente a sus ojos. Alex, querido, tu mesa está abajo en el sótano. Kyle te dirigirá allí, indicó a un asistente de servicio esperando cerca. ¿El sótano?, repetí, convencido de que había entendido mal. Sí. Tuvimos que implementar algunas modificaciones con los asientos. El área de comedor solo acomoda 45 cómodamente. Ajustó mi corbata innecesariamente. Es realmente bastante agradable allí abajo. Quitamos todo y establecimos mesas adecuadas. Antes de que pudiera componer una respuesta, la voz de mi padre se elevó declarando que la cena sería servida en 20 minutos. Alex, querido, tu mesa está abajo en el sótano. Kyle te dirigirá allí. Oh, manejaremos tus grabaciones posteriormente, me informó. Estas son solo las capturas de familia principal por ahora. Familia principal. Las palabras reverberaron en mi mente mientras observaba a mis padres, Ethan, su compañero, e incluso Mark y su esposa, posicionándose frente a la chimenea. Seguí a Kyle a través de la despensa y hacia la puerta que conducía al sótano. La abrió con arrepentimiento, revelando un área que efectivamente había sido vaciada de desorden, pero era inconfundiblemente aún un sótano. 4 mesas rectangulares habían sido arregladas entre contenedores de almacenamiento empujados a los bordes. Manteles blancos y centros de decoración hacían poco para ocultar el piso de concreto, paredes con estantes alineadas con suministros y el aroma persistente de polvo. Una unidad de aire acondicionado zumbaba en la esquina, combatiendo el calor de agosto. Aproximadamente 18 personas ya estaban posicionadas, apareciendo levemente incómodas pero adaptándose a la circunstancia. Reconocí a unos pocos primos distantes, al antiguo compañero de la escuela de leyes de mi padre, y a un par de residentes locales. Aquí está su posición, señor Thompson, indicó Kyle, apuntando a una tarjeta de colocación en la mesa más distante de la puerta, adyacente a las unidades de almacenamiento. Me quedé inmóvil, el peso de la comprensión presionándome. No solo estaba siendo posicionado en el sótano, estaba siendo agrupado, designado como menos importante que contactos profesionales y ciertos parientes, incluso menos importante que Mark, quien había malversado de mis padres e infligido genuino distress. ¿Todo bien, señor?, preguntó Kyle, observando mi reticencia. Bien, logré decir avanzando mecánicamente a mi posición designada. Coloqué el contenedor de regalo meticulosamente empaquetado en el piso a mi lado y me senté, asintiendo automáticamente a los otros en mi mesa. ¿Puedes creer esto?, murmuró la dama a mi lado, la tercera prima de mi padre una vez removida. Viajé 4 horas para estar presente, y nos colocaron en el sótano. Al menos contrataron personal de servicio, propuso otro asistente, un viejo conocido de mi madre de su boutique,
que evidentemente había caído del grupo interno. El año pasado, en el aniversario de los Millers, solo pidieron sándwiches para el área de exceso. Sus intentos de ingenio no me divirtieron. Esta era la residencia de mis padres. Había crecido aquí. Ayudé a mi madre a organizar este mismo sótano innumerables veces. Pasé inviernos trabajando en proyectos de hobby, en el banco de trabajo ahora oculto detrás de una partición decorativa. Un servidor apareció con aperitivos que eran claramente más simples que los elaborados entrantes que había visto distribuyéndose arriba. Cuando pedí un vaso del vino que había circulado libremente en la residencia principal, me informaron que el sótano tenía una selección de soda y vino tinto exclusivamente. Consumí automáticamente, apenas saboreando la comida, mientras la conversación circulaba a mi alrededor. La mayoría de los habitantes del sótano estaban haciendo chistes autodespreciativos sobre nuestro estatus secundario, generando una peculiar camaradería en nuestra omisión colectiva. Después del plato principal, me disculpé para usar el baño, intencionalmente eligiendo regresar a la despensa en lugar de emplear el medio baño adjunto al sótano. Necesitaba ver la celebración principal de nuevo para confirmar que la disparidad era tan pronunciada como parecía. En el área de comedor principal, descubrí un entorno refinado que podría haber sido exhibido en una revista. Utensilios de plata capturaban la iluminación del candelabro, múltiples botellas de vino adornaban cada mesa, y un DJ había sustituido al conjunto de jazz. Risas y diálogos producían un zumbido acogedor, mientras el personal de servicio ofrecía cursos principales estéticamente arreglados. Vi a mi padre en la mesa principal, radiando de alegría entre mi madre y Ethan. Mark estaba sentado solo 3 posiciones más allá, proponiendo un brindis que hizo que mis padres brillaran con aprobación. «Disculpe, señor». Un supervisor de servicio se acercó a mí con una expresión preocupada. «Los baños para los asistentes del sótano están a través de la puerta alternativa. Soy el hijo de Robert y Susan Thompson», declararé, mi tono emergiendo más agudo de lo planeado. Parpadeó en sorpresa. «Lo siento, señor. No comprendí. Sin embargo, estamos intentando preservar el flujo de servicio, así que si pudiera». «Alex», mi padre llamó, habiéndome notado desde su mesa. Avanzó rápidamente, una sonrisa tensa en su rostro. «¿Todo bien?» «No, papá, todo no está bien», dije suavemente, consciente de los invitados cercanos que podrían escuchar. «¿Por qué estoy posicionado en el sótano mientras Mark obtiene un lugar aquí arriba? ¿Mark, quien malversó los ahorros de abuelo?» La sonrisa de mi padre permaneció fija, pero sus ojos se endurecieron. «Baja la voz, por favor». Las configuraciones de asientos fueron muy intrincadas. Tuvimos que contemplar numerosos elementos. ¿Qué elementos me colocaron en el sótano en la celebración de aniversario de mis propios padres?, insistí. «Es simplemente para parientes lejanos», dijo despectivamente. «El área de comedor principal es para parientes cercanos e invitados distinguidos». «¿Parientes lejanos?», repetí en incredulidad. «Soy su hijo». «¿Sabes lo que quiero decir?», murmuró bruscamente. «Personas que son parte de nuestra vida cotidiana, en quienes confiamos. Mark ha estado ayudando a tu madre con la gestión de stock y problemas de financiamiento desde que entró en la empresa de su padre». La implicación era completamente transparente. Mark, a pesar de su traición previa, poseía utilidad presente. Era beneficioso para ellos en su vida diaria. Yo, con mi empresa colapsada y futuro incierto, no calificaba. Mientras estaba allí asimilando esto, escuché la voz de mi hermano en una mesa cercana. «Alex siempre tiene que hacer todo teatral», comentó a su compañero, lo suficientemente audible para que yo lo oyera. «Papá me dijo que ha estado rumiando sobre la posición del sótano toda la noche». Algo se rompió dentro de mí en ese instante. Años de sentirme inferior, de trabajar por aprobación que nunca llegaba completamente.
de racionalizar su conducta. Todo se solidificó en un instante de claridad que fue tanto agonizante como emancipador, con una resolución recién encontrada. Procedí de regreso al sótano y recuperé mi regalo de debajo de mi silla. Los otros asistentes miraron con sorpresa mientras marchaba determinadamente de regreso hacia la residencia principal, el contenedor del reloj meticulosamente empaquetado agarrado en mi mano. Esta vez no me escabullí a través de la despensa, sino que entré directamente a través de las puertas del área de comedor principal. Las conversaciones se detuvieron mientras cabezas giraban para observar mi llegada. Avancé constantemente hacia la mesa principal donde mis padres estaban sentados con sus invitados estimados. Mi madre levantó la vista, su expresión pasando de perplejidad a preocupación cuando vio mi rostro. La sonrisa de mi padre se congeló al reconocer que había regresado al área principal. «Alex», dijo con jovialidad forzada. «Estábamos a punto de cortar el pastel. ¿Quizás podrías regresar a tu mesa? Invitaremos a todos para el corte del pastel». Mantuve mi posición, consciente del silencio diseminándose a través del área, mientras más invitados observaban la tensión. Años de emociones reprimidas finalmente encontraban su expresión, pero estaba resuelto a preservar mi compostura. Esto no sería un espectáculo de gritos o acusaciones, sino una serena reclamación de mi dignidad. Deseaba expresar algo antes de irme. Dije, mi voz estabilizada a pesar de la excitación surgiendo en mí. «Irme», repitió mi madre, finalmente dirigiéndose a mí directamente. «La celebración no ha terminado». «Lo está para mí», respondí. «Llegué aquí esta noche para celebrar con ustedes dos. Llegué con afecto y respeto por los 35 años que han construido juntos». Posicioné el contenedor del regalo en la mesa frente a ellos. Llegué aspirando a que los parientes significaran lo que creía que significaban, que a pesar de nuestras diferencias y mis dificultades recientes, aún sería aceptado en la mesa. El rostro de mi padre palideció mientras la comprensión surgía. A nuestro alrededor, los invitados se removían incómodamente, de repente muy absortos en sus platos de postre. Ser posicionado en el sótano mientras contactos profesionales e incluso Mark, quien una vez violó su fe tan profundamente, son aceptados aquí, ha hecho que sus prioridades sean muy evidentes. Procedí serenamente. Y eso es su prerrogativa. Es su aniversario, su residencia, su decisión. Inhalé sintiéndome extrañamente tranquilo. Pero también es mi decisión si aceptar ese rol en su existencia. Merezco más que el sótano. Merezco ser reconocido como su hijo, independientemente de mi estatus profesional o cuán frecuentemente pueda ser útil para ustedes. Mi madre se levantó parcialmente de su asiento, su expresión una mezcla de furia y perplejidad. «Alex, estás creando un espectáculo por nada. La posición fue meramente un asunto logístico». «No, mamá, fue una decisión. Una secuencia de decisiones que me han demostrado dónde ranqueo». La miré a ambos a los ojos. «Así que estoy rindiendo mi propia decisión ahora». Retrocedí de la mesa y señalé el regalo. «Felicitaciones por el hito. Espero que los próximos 35 años les entreguen todo lo que valoran más». Luego, con serena dignidad en lugar de drama teatral, me giré para irme. Escuché a mi hermano llamar mi nombre, medio irritado y medio preocupado, pero continué caminando. Estaba casi en la puerta principal cuando escuché la silla de mi madre raspar hacia atrás. «Alex», llamó, su voz resonando a través del área de comedor ahora silenciosa. «No te vayas así». Me detuve pero no giré. «Al menos abre la puerta para él, Sue». Escuché a mi padre sisear, evidentemente humillado por el carácter comunal de este encuentro. Pasos rápidos me siguieron mientras procedía al pasillo. Mi madre me alcanzó justo cuando alcancé el mango de la puerta. «Estás humillando a tu padre en una noche crucial», dijo en un murmullo agudo. «¿Es ese tu propósito?»
Finalmente giré para confrontarla. No, mamá. Nunca pretendí nada de esto. Simplemente deseaba ser tratado como su hijo. Estás siendo excesivamente sensible, afirmó, pero podía percibir incertidumbre en sus ojos. Por quizás la primera vez me estaba viendo como un adulto con emociones legítimas en lugar de un niño para ser controlado. La posición del sótano no fue personal. ¿No lo fue?, pregunté suavemente. ¿Habrías colocado a Ethan allí abajo? ¿O a Mark? Su silencio fue respuesta suficiente. He dedicado toda mi vida intentando ganar el tipo de afecto y respeto incondicional que otorgas a otros sin esfuerzo, dije. Estoy terminado intentando. Si alguna vez desean una conexión donde no sea meramente una obligación o una consideración secundaria, saben cómo contactarme. Con eso salí por la puerta hacia la cálida noche de agosto. Detrás de mí, podía oír murmullos recomenzando en el área de comedor, el incómodo revuelo de un desastre comunal, siendo absorbido a través del pane. Vi a mi padre rápidamente dirigiendo al DJ para que comenzara a tocar de nuevo, sus habilidades de manejo de crisis en operación completa. Mientras esperaba al asistente para recuperar mi vehículo, experimenté una mezcla intrincada de emociones. Había duelo por la conexión que siempre había deseado, pero nunca poseído genuinamente. Había indignación por los años gastados persiguiendo aprobación, que siempre estaba justo fuera de alcance. Pero predominantemente, había un sentido de emancipación. Finalmente había articulado mi verdad y elegido respetarme incluso cuando ellos no lo hicieron. Mi madre apareció en la puerta principal, pero no descendió los pasos. Simplemente observó mientras entraba en mi vehículo. Encontré su mirada una última vez a través de la ventana. Luego me alejé de la residencia donde había crecido, incierto de cuándo o si regresaría. La primera semana siguiente al evento del sótano, como comencé a referirme a él, transcurrió en total silencio de mis parientes. Ningunas llamadas telefónicas, ningunos mensajes, ningunos correos electrónicos. Fluctué entre alivio de que finalmente me había afirmado y una culpa abrumadora de que había provocado un alboroto en una festividad vital. Cada vez que mi teléfono vibraba con una alerta, mi corazón aceleraba pensando que podría ser ellos, pero nunca lo era. 7 días después de la celebración, llegó el primer mensaje. Un texto de Ethan. Buena manera de hacer que el hito de mamá y papá sea enteramente sobre ti. Aún están manejando las repercusiones de tu salida teatral. Espero que estés satisfecho contigo mismo. Comencé a componer una docena de respuestas diversas, pero finalmente no transmití ninguna. Ethan siempre había percibido nuestras interacciones familiares a través de una perspectiva distinta a la mía. Como el hijo preferido, ¿por qué no lo haría? Para él, mi experiencia era incomprensible, quizás incluso amenazante para su comprensión de nuestros padres. 4 días después, el primer mensaje de voz de mi padre llegó mientras estaba en una conferencia con un cliente potencial para mi empresa de creación de programas. Alex, es tu padre. Comenzó formalmente, como si yo no pudiera identificar su voz. Espero que hayas tenido tiempo para contemplar tu conducta en nuestra celebración de aniversario. Numerosos asistentes han preguntado por ti, y ha sido muy incómodo explicar la circunstancia. Cuando estés preparado para expresar arrepentimiento, podemos deliberar sobre progresar. Tu madre y yo estamos muy decepcionados en tu elección de crear un alboroto en lugar de discutir con nosotros en privado sobre tus preocupaciones. Ni una palabra reconociendo por qué podría haber estado distress. Ni una sugerencia de reconocimiento de que posicionar a su hijo en el sótano, mientras aceptaban a un malversador en la mesa principal, podría haber sido injurioso. Solo preocupación por las apariencias y la incomodidad comunal. No devolví la llamada. 3 semanas después de la celebración, mi madre hizo su solitario esfuerzo en comunicación.
A diferencia del mensaje de voz meticulosamente elaborado de mi padre, su llamada llegó tarde en una noche de jueves. Casi no respondí, pero algo me dijo que esto podría ser significativo. «Alex», dijo cuando respondí, su voz ronca y ligeramente vacilante. «¿Cómo estás, querido?» «Estoy bien, mamá», respondí cautelosamente. «¿Cómo están tú y papá?» «Estamos bien, bien», dijo rápidamente. «Escucha, respecto a la celebración, tu padre estaba bajo considerable presión con la organización. 55 asistentes en el área principal, otros 25 en la zona de desbordamiento. No fue nada personal sobre la posición. Esperé más, por algún reconocimiento de cómo podría haberse sentido desde mi perspectiva, pero ninguno llegó. «Entiendo», dije finalmente. «¿Es por eso que llamaste? ¿Para aclarar la organización?» Ella carraspeó incómodamente. «Bueno, no. Tu padre me pidió que verificara cuándo podrías asistir a la cena de viernes este mes. Ethan y Sarah están revelando sus noticias del bebé, y pensó que querrías estar allí». Ninguna expresión de arrepentimiento, ningún reconocimiento, solo una expectativa de que regresaría a mi rol designado en la familia, abrazando cualquier fragmento de inclusión que proporcionaran. «No creo que pueda asistir», dije simplemente. «Por favor, transmite mis felicitaciones a Ethan y Sarah». El silencio se extendió entre nosotros, lleno de todas las palabras que ninguno de nosotros sabía cómo articular. Alex finalmente suspiró. «Las familias tienen disputas, eso es estándar, pero en algún punto tienes que soltar las cosas y avanzar». «Estoy de acuerdo, mamá», respondí. «Pero avanzar no siempre significa revertir a los mismos patrones. A veces significa generar nuevos, más saludables». Después de que concluimos la llamada, me senté en mi vivienda examinando las fotografías familiares que había exhibido por rutina más que por deleite. Mi día de promoción, con mis padres a mi lado, pero de alguna manera mirando más allá en lugar de a mí. Festividades donde mis sonrisas parecían más forzadas que auténticas. Las extraje meticulosamente de sus marcos y las posicioné en un contenedor en mi espacio de almacenamiento. No destruidas, pero ya no definiendo mi vista diaria. La vivienda se sentía más vacía sin ellas, pero también de alguna manera más veraz. Una pizarra limpia esperando nuevos recuerdos para ser formados. En el empleo, asociados observaron mi retiro. Mi entusiasmo habitual para participar en reuniones después del trabajo o eventos de fin de semana había disminuido mientras procesaba mi circunstancia familiar. «¿Todo bien, Alex?», preguntó mi colega Tara una tarde cuando me atrapó mirando en blanco a mi pantalla de computadora. «Has estado silencioso últimamente». Me sorprendí revelando la verdad a ella. No la narrativa completa, pero suficiente. Problemas familiares. Me afirmé contra algunos patrones perdurables en la celebración de aniversario de mis padres. Y ahora, no estamos comunicándonos. En lugar del cliché incómodo que anticipé, ella asintió con comprensión. Mi pareja no ha hablado con su padre en 3 años por razones similares. Es difícil, pero a veces esencial. Tenemos un círculo de apoyo que se reúne mensualmente si alguna vez deseas participar. Esa interacción corta fue la primera vez que me sentí reconocido y comprendido desde el evento. La conciencia de que otros habían enfrentado separaciones familiares similares y encontrado maneras de construir vidas satisfactorias independientemente era extrañamente reconfortante. A medida que se acercaba Navidad, la falta de la costumbre familiar de summons se volvió notable. En años previos, mi padre habría llamado semanas antes para verificar mi participación, designar un artículo para contribuir y recordarme los horarios de llegada. Este año, nada. Contemplé iniciar contacto yo mismo, pero me di cuenta de que no estaba preparado para reingresar en esa interacción sin alteraciones sustanciales que no tenía base para creer que habían ocurrido. En cambio, acepté la invitación de Tara para unirse a su Navidad de huérfanos para aquellos sin arreglos familiares.
La noche antes de Navidad, mi teléfono sonó con un número desconocido. Resultó ser la tía Elaine, la hermana mayor de mi madre, quien se había mudado a Florida años atrás y rara vez asistía a funciones familiares. Alex, es tu tía Elaine. Espero que esté bien que llamara. Obtuve tu número de un viejo hilo de texto familiar. Por supuesto, dije, genuinamente deleitado de oírla. Es agradable oír tu voz. Escucha, aprendí sobre lo que ocurrió en la celebración de aniversario. Tu primo Brian estaba en el sótano contigo y me informó. Hizo una pausa. Quería que supieras que comprendo más de lo que podrías asumir. Durante la hora siguiente, la tía Elaine compartió su propia historia con mi madre y abuelos. El favoritismo que siempre había posicionado a mi madre primero. Las omisiones sutiles. El afecto condicional basado en éxito y conformidad, en lugar de simplemente ser parientes. Tu madre está replicando patrones que adquirió de sus propios padres. Explicó la tía Elaine. Eso no lo hace correcto, pero podría ayudarte a entender que no es verdaderamente sobre ti, Alex. Es sobre sus propios asuntos no resueltos. Esa conversación abrió mis ojos al carácter multigeneracional de nuestra disfunción familiar. No era solo mi conexión con mis padres la que estaba fracturada, sino una larga cadena de afecto condicional y aprobación que había sido transmitida como un legado dañino. Ese primer período festivo solo fue peculiar pero no tan ruinoso como había temido. Me ofrecí como voluntario en un banco de alimentos local en la mañana de Año Nuevo. Pasé la noche de Año Nuevo con nuevos compañeros y rechacé una invitación de último minuto, infundida de culpa, de mi padre para unirse a ellos para el brunch de Pascua. Con cada semana que pasaba, descubrí que mi sentido de autoestima dependía menos de su aprobación y más de mis propios principios y selecciones. El anguish no desapareció, pero dejó de definirme 4 meses después del evento del sótano. Seguí la recomendación de Tara y asistí a mi primera sesión de círculo de apoyo para adultos lidiando con separación familiar. Sentado en una sala de reuniones de un centro comunitario con 9 extraños, que entendían precisamente lo que estaba experimentando, fue tanto aterrador como profundamente reconfortante. La parte más desafiante, dijo Lena, una veterana del círculo, es manejar las expectativas de otras personas de que deberías reconciliarte independientemente. La sociedad posee esta noción de que los parientes siempre valen la pena mantener, independientemente de cuán tóxica pueda ser la conexión. Cabezas asintieron alrededor del grupo. Me encontré revelando más de lo que había planeado sobre mi batalla de toda la vida por la aprobación parental y la degradación definitiva de la posición del sótano. Clásica interacción de niño preferido y chivo expiatorio, comentó el líder del grupo, un consejero familiar que donaba su tiempo. Tu hermano fue designado el rol de niño preferido, mientras tú te convertiste en el chivo expiatorio familiar. Estos roles no son selecciones deliberadas, sino patrones estructurales que sirven un propósito en familias disfuncionales. Adquirir conocimiento sobre estos patrones a través del círculo y en sesiones de consejería subsiguientes, me ayudó a comprender que lo que había ocurrido no era meramente un error de posición o mi hipersensibilidad. Como mi madre había implicado, era el clímax de una vida de comunicaciones sutiles sobre mi posición en la estructura familiar. Mi consejero, el Dr. Ruiz, me ayudó a ver cómo estas interacciones familiares habían formado mis decisiones y autopercepción durante años. Elegiste una trayectoria profesional de alto riesgo y alto beneficio parcialmente, porque subconscientemente aún estabas intentando lograr algo notable suficiente para finalmente asegurar su aprobación incondicional. Propuso durante una sesión, pero esa aprobación nunca llegará del éxito. Procedió, porque la retención de aprobación es sobre sostener el marco familiar, no sobre nada que hayas hecho o dejado de hacer. Estas percepciones, aunque distressing, también fueron emancipadoras. Si no podía asegurar su aprobación a través del éxito,
Podía dejar de agotarme intentando. En cambio, podía concentrarme en construir una vida que correspondiera con mis propios principios y cultivar conexiones con individuos que me aceptaran tal como era. Una conexión inesperada del pasado reingresó en mi existencia durante este intervalo. Lena, del círculo de apoyo, resultó ser Lena Vargas de mi secundaria. Habíamos sido amigos íntimos hasta que su familia se mudó en el 10º grado. Reconectar con alguien que me había conocido antes de que la persecución del éxito dominara fue estabilizador de una manera que no había previsto. Siempre fuiste el niño con esquemas locos y sueños grandiosos. Recordó Lena sobre ti después de una sesión del círculo. ¿Recuerdas ese generador eólico que construiste para la competencia ambiental? No te importaba que pareciera absurdo. Solo estabas emocionado de que funcionara. Había olvidado esa versión de mí mismo. El joven que inventaba por el placer de la invención, no por confirmación externa. Reconectar con ese aspecto fundamental de mi identidad se convirtió en un énfasis central de mi viaje de recuperación. Profesionalmente, tomé una determinación crucial. En lugar de persistir en perseguir capital de inversión para mi programa, con su potencial para un gran pago que podría finalmente impresionar a mis padres, reduje mi ambición a algo más duradero. Me concentré en crear programas personalizados para organizaciones sin fines de lucro, trabajo que era tanto creativamente gratificante como proporcionaba un ingreso consistente. Sin el estrés de producir algo que generaría cobertura de titulares o millones en ingresos, encontré que disfrutaba más el trabajo. Mis clientes valoraban la atención personalizada y las recomendaciones verbales pronto me tuvieron rechazando asignaciones. 7 meses después del evento del sótano, mi padre hizo su inicial intento genuino de armonía, aunque aún sin reconocimiento auténtico de los problemas subyacentes. Llamó un martes por la mañana, su voz meticulosamente modulada. «Alex, estamos teniendo un brunch modesto el próximo fin de semana para la promoción de Ethan. Solo parientes cercanos. Nos gustaría que te unas». La invitación en sí revelaba que nada había alterado esencialmente. Una vez más, estaba siendo clasificado y controlado, ahora invitado a un evento de parientes Urrask, cercanos como si la celebración de aniversario nunca hubiera ocurrido. «Gracias por la invitación, papá», dije cortésmente, «pero tengo compromisos ese fin de semana». «¿Qué compromisos podrían ser más vitales que la promoción de tu hermano?», preguntó, el tono familiar de desaprobación infiltrándose en su voz. «Eso no es realmente el problema», respondí calmadamente. «No estoy disponible y no estoy preparado para fingir que todo está bien entre nosotros cuando no hemos abordado lo que ocurrió». «¿Aún estás distressed por las configuraciones de posición?», suspiró. «Alex, eso fue hace meses. Estás siendo inmaduro aferrándote a este resentimiento». «No se trata del sótano en sí, papá. Se trata de lo que simbolizó. Y hasta que estés dispuesto a participar en un diálogo honesto sobre nuestra conexión, no veo cómo participar en eventos familiares será beneficioso para ninguno de nosotros». El silencio en su extremo indicaba que este grado de interacción directa era incómodo para él. Nuestra familia siempre había excelido en la evasión en lugar de la confrontación de realidades desafiantes. «Bueno», dijo finalmente, «espero que lo reconsideres. Tu ausencia herirá los sentimientos de tu hermano». Eran las mismas estrategias que siempre había empleado: deber, culpa, control emocional. Pero esta vez lo identifiqué por lo que era y mantuve mi límite. El silencio persistente de mi madre hablaba volúmenes. Siempre había sido la madre menos emocionalmente demostrativa, prefiriendo permitir que mi padre supervisara las conexiones familiares. Pero su ausencia de estos esfuerzos de armonía confirmaba lo que había presumido durante mucho tiempo. Mientras mi padre deseaba que regresara a mi rol designado por el bien de las apariencias, mi madre podría estar más cómoda con mi ausencia continua.
Ethan, sin embargo, me sorprendió. 3 semanas después de rechazar la invitación de promoción, recibí un correo electrónico de mi hermano que mostraba el primer destello de contemplación auténtica. He estado reflexionando sobre lo que ocurrió en la celebración de aniversario. Escribió: mientras aún creo que podrías haberlo manejado de manera diferente, he realizado que podría haber algo de validez en cómo te sentiste. Mamá y papá siempre han tenido expectativas diversas para nosotros, y me beneficié de eso en maneras que no reconocí completamente. Continuó revelando algunas de sus propias frustraciones con las tendencias dominantes de nuestros padres y cómo su preparación inminente del bebé estaba revelando nuevas tensiones. Tienen opiniones sobre todo, desde las invitaciones hasta la cocina. Mamá realmente me dijo que mi compañero de empleo no debería ser invitado porque una vez apoyó una iniciativa ambiental. Me está haciendo percibir algo de lo que has lidiado. Esta fisura en la oposición unificada contra mí fue inesperada pero apreciada. Respondí honestamente, revelando algo de lo que había aprendido en consejería sobre interacciones familiares sin terminología acusatoria o culpadora. Nuestro intercambio subsiguiente no fue precisamente afectuoso, pero fue la comunicación más genuina que habíamos tenido en años. A medida que se acercaba el aniversario de 1 año del evento del sótano, me encontré en una posición notablemente positiva. Poseía una empresa floreciente realizando trabajo que disfrutaba. Había establecido amistades auténticas a través del círculo de apoyo y reconexiones como Lina. Estaba cortejando a alguien que conocía toda mi narrativa y aún me veía como merecedor de respeto y cariño. Lo más crucial, había comenzado a definir el éxito en mis propios términos, en lugar de continuamente persiguiendo confirmación externa. La voz en mi cabeza que siempre cuestionaba, pero es lo suficientemente notable, había sido progresivamente suplantada por «¿Esto me proporciona satisfacción y corresponde con mis principios?». Aún sentía la falta de parientes, particularmente durante festividades y hitos, pero esa falta ya no era una herida abierta, sino un área sensible que había aprendido a vivir con y alrededor. Había descubierto que los parientes podían ser elegidos, no solo adquiridos, y que las conexiones construidas en respeto mutuo y preocupación auténtica eran mucho más sustentadoras que aquellas preservadas a través de deber y ejecución. El aniversario del evento del sótano trajo una invitación inesperada. Mi primo Brian, quien había sido posicionado en el sótano conmigo y posteriormente conversó con la tía Elaine, se estaba comprometiendo en el verano. Su mensaje escrito a mano acompañando la invitación leía: «Quiero que sepas que estarás posicionado en una mesa de prestigio. Lo que ocurrió el año pasado fue incorrecto. Y no todos en los parientes concuerdan con cómo has sido tratado». Ese pequeño reconocimiento de un pariente distante significaba más que cualquier esfuerzo de armonía a medias de mis padres podría haberlo hecho. Afirmaba que no estaba loco o hipersensible. Otros habían observado la interacción también, incluso si no habían estado en posición de hablar en ese momento. Con esa invitación llegó un punto de elección. Participar significaría confrontar a mis padres y potencialmente reabrir heridas que habían comenzado a sanar. Pero también significaría reclamar mi posición en los parientes distantes en mis propios términos, demostrando que mientras tenía límites con mis padres, no estaba repudiando a todos conectados con ellos. Después de una deliberación pensativa y discusión con mi consejero, decidí aceptar. Esto sería el examen inicial de mi nuevo sentido de sí mismo, más robusto en presencia de los individuos que más lo habían erosionado a lo largo de mi vida. El año subsiguiente al evento del sótano me transformó en maneras que nunca anticipé. A medida que se acercaba el compromiso de Brian, contemplé cuán lejos había progresado de esa noche agonizante cuando partí de la celebración de aniversario de mis padres. El individuo que se había alejado esa noche aún estaba desesperadamente persiguiendo aprobación.
aún creyendo en algún nivel que si solo encontrara las palabras apropiadas o hiciera el gesto correcto, sus padres finalmente lo percibirían y lo valorarían completamente. El individuo preparándose para asistir a este compromiso familiar era distinto. Ya no necesitaba su confirmación para conocer mi valor. El compromiso de Brian se llevó a cabo en un huerto aproximadamente a 1 hora fuera de Seattle. Llegué temprano, parcialmente para ayudar a su novia Nicole, con algunos preparativos de último momento como prometido, y parcialmente para darme tiempo para ajustarme antes de la inevitable reunión familiar. «Gracias por venir», dijo Brian cuando me encontró arreglando la mesa de registro de visitantes. «Sé que no podría haber sido una decisión simple. No me perdería tu día», le dije sinceramente. «Además, tengo curiosidad por ver si he sido designado al cobertizo de almacenamiento del huerto para la recepción». Él rió, apreciando que ahora pudiera bromear sobre lo que una vez había sido tan distrés. «En realidad estás en la mesa 3 con el hermano de Nicole y nuestros compañeros más cercanos. Mi pequeño acto de desafío contra la estructura familiar». La ceremonia fue hermosa y logré evadir la interacción directa con mis padres hasta que comenzó la recepción. Me habían visto, por supuesto. Atrapé la mirada de mi padre durante la ceremonia, su expresión indescifrable. Mi madre había asentido rígidamente desde el otro lado de la hora de refrescos, pero ninguno se había acercado. Fue durante la cena que mi madre finalmente se dirigió a mi mesa. Se paró incómodamente junto a mi silla, copa de vino en mano, evidentemente incómoda pero resuelta. «¿Te ves bien, Alex?», dijo formalmente. «¿El trabajo va bien?». «Va muy bien, gracias», respondí, notando cómo su primera pregunta aún era sobre mi estatus ocupacional en lugar de mi bienestar personal. Ella cambió su peso de un pie al otro. «Tu papá y yo, bueno, hemos extrañado tenerte en las asambleas familiares». No era precisamente una disculpa, pero era más reconocimiento de lo que había anticipado. Decidí encontrarla a mitad de camino. «¿Te gustaría sentarte por un momento?». Gesticulé hacia una silla vacía cercana. Se sentó, apareciendo aliviada de tener una guía a seguir. «Brian nos informa que ayudaste a Nicole con algún tipo de aplicación para su registro de compromiso. Eso fue amable de tu parte». No fue dificultad. Estaba complacido de contribuir. Un silencio incómodo descendió entre nosotros. Podía verla luchando por encontrar temas seguros, para tener una conversación ordinaria sin abordar el problema prominente. En el pasado la habría ayudado, suavizado las cosas, fingido junto con ella que nada estaba mal. Pero había prometido a mí mismo que no revertiría a viejos patrones. «Mamá», dije suavemente, «podemos discutir el clima y las flores de Brian toda la noche, pero eso no alterará lo que ocurrió el año pasado o las décadas antes». Ella miró hacia abajo a sus manos, suspirando profundamente. «Alex, no soy proficiente en este tipo de conversación. Tu papá suele ser el que maneja emociones y tal». «Lo sé», reconocí, «pero no estoy pidiendo una discusión sentimental profunda. Solo un simple reconocimiento de que posicionar a tu hijo en el sótano, mientras das la bienvenida a un malversador a tu mesa, envió un mensaje bastante claro sobre dónde estoy en tus prioridades». Para mi sorpresa, no refutó o defendió inmediatamente. En cambio, estuvo silenciosa por un largo momento antes de responder. «Fue incorrecto», dijo finalmente. La admisión evidentemente difícil para ella. En ese momento pareció una resolución práctica a un problema de espacio. Mark estaba allí con clientes potenciales, y tu papá estaba preocupado por las impresiones. Sacudió la cabeza. «Pero verte partir esa noche, la expresión en tu rostro, supe que habíamos cometido un error terrible». No era una disculpa completa o una comprensión plena de los patrones más profundos involucrados, pero era algo, una fisura en la barrera de negación
que había definido nuestra conexión durante tanto tiempo. Gracias por expresar eso. Dije simplemente. Conversamos un poco más, mayormente sobre temas neutrales. Antes de que regresara a su mesa, la conversación no había reparado nada, pero había abierto una puerta que parecía eternamente cerrada. Mi papá se acercó más tarde, durante la música. A diferencia de la oferta de paz incómoda de mi madre, su enfoque fue más meticulosamente planeado. «Has ganado músculo», observó como saludo. «¿Estás ejercitándote adecuadamente?» «Estoy bien, papá», le aseguré. «¿Cómo han estado?» «Ocupados con los preparativos del bebé de Ethan. Y la rodilla de tu madre ha estado molestando, aunque no quiere que nadie lo sepa». Bajó la voz para esta última parte, compartiendo un secreto destinado a hacerme sentir incluido. Reconocí el método: circunvalar los problemas reales, enfocarse en asuntos prácticos, compartir una confianza para crear un sentido de cercanía, sin abordar los problemas de conexión reales. Pero, como con mi madre, decidí reconocer los pasos que estaba tomando al acercarse a mí en absoluto. Lamento oír sobre la salud de mamá. ¿Está consultando a un médico regularmente? Asintió aparentemente aliviado por mi respuesta. Exámenes quincenales. La tengo en un régimen de ejercicios, aunque salta cuando piensa que no estoy observando. Continuamos esta danza cautelosa de conversación, permaneciendo en temas seguros mientras el peso de palabras no dichas persistía entre nosotros. A diferencia de mi intercambio con mi madre, no hizo referencia al evento del sótano, ni ningún reconocimiento de mala conducta, pero dijo algo que me sorprendió mientras se preparaba para regresar a su mesa. Ethan mencionó que estás viendo a alguien. Deberías traerlo a la cena de viernes alguna vez, cuando estés listo. La calificación, cuando estés listo, era novedosa. Previamente, las invitaciones se emitían como expectativas, no alternativas. Era una concesión menor pero significativa. A lo largo de la noche me encontré reconectando con otros parientes que habían sido posicionados en el sótano conmigo en la notoria celebración de aniversario. Compartimos miradas sabedoras y chistes internos sobre la unidad de la gente del sótano, transformando lo que había sido una degradación en algo más cercano a un emblema de honor. Sabes, tu salida esa noche alteró algunas cosas en los parientes, me dijo mi tercera prima Carla durante la distribución del pastel. La gente comenzó a cuestionar la estructura un poco más. Tu tío Mike realmente reprendió a tu padre por intentar posicionarlo en el desbordamiento en Pascua, a pesar de sus 58 años. Reí ante la imagen. ¿Rebelión de la gente del sótano? Algo así. Sonrió. A veces requiere que una persona se niegue a participar para que otros se den cuenta de que no tienen que hacerlo tampoco. Mientras el compromiso concluía, me encontré en un momento de contemplación tranquila en el patio del lugar, mirando hacia el huerto iluminado por luces de linterna. El año pasado me había instruido que las conexiones familiares, como los árboles de manzanas extendiéndose en la distancia, necesitaban tanto cultivo como poda ocasional para permanecer saludables. Había llegado a comprender que podía amar a mis padres sin necesitar su confirmación. Podía sostener enlaces con parientes que me trataran con respeto, mientras establecía límites con aquellos que no lo hicieran. Podía honrar mi legado familiar sin ser definido o restringido por él. La lección más profunda vino no de la confrontación o incluso la armonía, sino de la libertad que encontré en soltar expectativas. Durante años había perseguido un grado de amor y aceptación incondicional de mis padres que simplemente eran incapaces de suministrar. Una vez que dejé de esperar que fueran diferentes de lo que eran, podía interactuar con ellos como realmente existían, no como los padres idealizados que había anhelado. Esto no significaba aceptar maltrato o revertir a viejos patrones. Significaba acercarse a nuestra conexión con visión clara y límites, aceptando lo que podían proporcionar sin esperar lo que no podían.
Mientras conducía a casa desde el compromiso, sentí un sentido de tranquilidad que me había evadido durante gran parte de mi vida. El evento del sótano, doloroso como había sido, me había compelido a confrontar realidades que de otra manera podría haber pasado décadas evadiendo. Había catalizado un viaje hacia un valor propio genuino y parientes elegidos que finalmente había traído más deleite que angustia. El camino adelante con mi familia no sería simple. Los viejos patrones no desaparecen abruptamente, y la verdadera armonía requiere participación ansiosa de todos los lados. Pero por primera vez, confronté esa incertidumbre sin aprensión. Cualquiera que ocurriera con mi familia de origen, había construido una vida llena de conexiones auténticas, empleo significativo y autorrespeto. Nadie podía posicionar eso en un sótano. ¿Alguna vez has tenido que partir de alguien que amabas porque no podían percibir tu valor? ¿Qué límites has establecido en tus propias conexiones que te ayudaron a sanar y desarrollar? Me encantaría oír tus narrativas en los comentarios abajo. Y si este viaje de descubrir valor propio te resonó, por favor dale like a este video y suscríbete para oír más narrativas sobre afirmarte y crear la vida que mereces. Gracias por escuchar mi narrativa. Y recuerda, a veces la cosa más afectuosa que puedes hacer por ti mismo es partir de aquellos que no valoran tu presencia. Tu posición en la mesa nunca debería estar en el sótano.